Hermanos, por la gracia de Dios nuevamente nos encontramos aquí y para poder recibir la palabra de nuestro Señor. En este tiempo realmente cuán necesario es la palabra para nuestra vida y que esta palabra pueda trabajar diariamente en nosotros. Así, en este mundo tenemos una oportunidad tan grande, la que es de recibir la salvación y también poder compartir la palabra hacia aquellas personas que están cerca de nosotros. Vamos a comenzar alabando esta noche, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, al gran Creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Sí, realmente podemos tener a nuestro Señor en nuestros corazones, el cual nos da la esperanza siempre para poder avanzar y ese amor único, el cual nos permite para nuestro ser. Por eso siempre reconocer a nuestro Dios primero y que Él también pueda hacer su obra en nosotros. Vamos a cantar el himno número 5. Himno 5. Es un gozo que no sé cómo expresar. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna. La salvación me dio, la eterna redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor.
Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Sí, es que realmente nuestro Señor nos da ese gozo en nuestras vidas de poder haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y ese amor único el cual tuvo por nosotros para darnos así la salvación. Por ese sacrificio el cual hizo, nosotros realmente podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, justo, santo y perfecto, solamente por el amor que tuvo hacia nosotros. También así saludamos a los hermanos que se van conectando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden escuchar la palabra del Evangelio. Así también pueden hacer algún comentario, darnos un like. Esto también ayuda mucho para poder difundir el Evangelio y que otros también puedan escuchar la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Todo sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Sí, nuestro Señor sufrió un cruel castigo y por nosotros para darnos así la salvación. Ese amor el cual tuvo por nosotros es incondicional, un amor verdadero, puro por nosotros. Y esto es necesario poder llevar hacia todo lugar el Evangelio, el cual es que Jesucristo murió por nuestros pecados y por Él tenemos la salvación. Cuán necesario es llevar esta palabra hacia todo lugar, a todo corazón, a toda criatura, para que de esta manera pueda tener la paz en su corazón, la única paz que nuestro Señor puede darnos. Sí, hermanos, vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 14. Himno 14, vendrá por mí.
Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré del cielo, pues Él vendrá por mí. Sí, la promesa de nuestro Señor es que Él vendrá por aquellos que han creído en su palabra, aquellos que han creído que por Jesucristo hemos recibido la salvación, en ese nombre el cual Dios nos dio para poder presentarnos con un corazón limpio ante nuestro Señor. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está llevando la palabra día a día a los corazones de los hermanos, y también podemos escuchar la palabra de los siervos, la cual nos da la esperanza para poder seguir avanzando. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 17. Himno 17, tengo una canción en mi corazón. En mi corazón estoy muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario, no estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir al camino de Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro el lugar que el
Señor Jesús preparó con su fe. Alabará la canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sí, es una alabanza algo rápido, ¿no? Pero realmente es muy necesario, ¿no?, poder desafiarnos y recibir la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar esta noche, hermanos. Podemos inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por este tiempo, el cual usted nos permite, un tiempo tan hermoso para poder recibir el alimento espiritual, Señor, el cual es su palabra. Cuán necesario es poder crecer y poder ir hacia todo lugar para llevar su evangelio, Señor. Usted nos ha dado la salvación mediante su Hijo Jesucristo y así también una nueva vida, Señor. Necesitamos constantemente de su palabra y de su evangelio para poder avanzar, Señor, en este tiempo. También para que muchos puedan recibir esta palabra, la cual usted nos ha regalado, Señor. Usted guarde también la vida de cada uno de los hermanos también para que puedan participar y escuchar su palabra, Señor, guardar en sus corazones y llevarla hacia todo lugar. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que usted nos da para poder avanzar. Se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, este tiempo también Dios nos permite poder agradecer hacia nuestro Señor mediante el testimonio. Por eso también invitamos, ¿no?, a algún hermano, hermana que también quisiera pasar para poder dar su testimonio, ¿no?, cómo Dios está trabajando en este tiempo. De manera libre, tal vez algún hermano o hermana quisiera pasar. El testimonio es algo tan hermoso, ¿no?, que Dios nos regala para poder tener el agradecimiento en nuestros corazones y que Dios pueda trabajar principalmente. Así también nos permite estar aquí en el terreno, en la construcción y avanzando en las diferentes áreas. Así, de esa manera, nuestro Señor quiere mostrar su fuerza y quiere avanzar usándonos como su instrumento. Sí, hermano Martín, puede pasar. Buenos hermanos, hermanas, agradecido a Dios, ¿no?, por estar acá presente. Esta noche es un culto general, ¿no?, miércoles en la noche. Y yo solamente puedo agradecer a Dios por haberme regalado esa salvación tan precioso, tan valioso. Eso es lo que más que puedo dar gracias. Yo aquel día estaba perdido totalmente, ¿no? Pese que estaba en otra iglesia, pese que era un pastor de 8 años enfermo. Y daba la vuelta, hermano, 8 años en el desierto, orando, pidiendo, gemiendo, pidiendo la sanidad. En 8 años no había respuesta. Ya estaba por irme al mundo, tenía una duda ya. Si Dios existiría, ¿por qué 8 años que sufro? Si voy al desierto, hay una oración, hago una semana de oración, 15 días de oración, casi me he muerto también, hermanos, ¿no?, por ayunar. No hubo respuesta. Ya tenía una duda yo, hermano, al final. Ya he dicho, me voy al mundo. Aquí no tengo respuesta, me voy al mundo, voy a buscar un chamacani, me haré cambiar con un ninagallo. Los bolivianos hablamos así, ¿no? Sí, así hablamos, ¿no? Así estaba pensando, hermano, ya pasó más o menos una semana. A lo así llega, hermano, una invitación a esta misión Buenas Nuevas. Pastor Martín, usted está invitado al seminario bíblico en Santa Cruz, tal fecha, tal fecha. Yo había ignorado, ¿no?, los seminarios, porque yo conozco perfectamente Bautista, Dios de la Profecía, la Asamblea, Nazarenos. Había asistido a muchos seminarios, pero misma cosa, no vale a nada, hermano. Y yo había comprado con la misma palabra de seminario, así lo había ignorado, hermano, porque no conocía que era misión Buenas Nuevas, ¿no? No conocía.
Así había ignorado yo, hermano. Lo mismo que allá, es la misma cosa, así. Como factor tiempo yo no podía ir, hermano, personalmente con el trabajo. Le había enviado a mi hijo mayor, Moisés. Él fue a Santa Cruz, a seminario. Una semana, domingo a domingo, ha demorado ya, ¿no? Y viaje, seminario, 3 noches o 4 noches, retorno, una semana, ¿no? Y él había recibido la salvación allá en Santa Cruz, en seminario. Llega acá, yo a las 11 estoy llegando del trabajo de emergencia, esperándome mi hijo en el living, hermano. ¿Papá has llegado? Sí, llegó papá. Hijo, ¿cómo te ha ido? Bien, papá, me dice, ¿no? Y mi hijo me dice, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, ¿no? Sí, hijo, dime. ¿Tú eres justo o pecador? Directamente, hermano, así. Directamente. La Biblia habla, hermano, de justo y pecador. Los pecadores van a ir hacia abajo. Los justos irán con Dios. ¿No? Claramente. Y yo en ese momento dije, pecador, hijo, pecador. Hoy día he tenido problemas en el trabajo también. Hemos discutido con los compañeros. Problema he tenido, hijo, pecador. Esa noche hemos hablado hasta medio así, chocando, discutiendo conmigo, hasta 2 de la mañana. ¿No? Cada noche discutíamos con él. Yo no podía aceptar, hermano. Nada, hermano, realmente. Y venía, hermanos, muchos hermanos que venían a visitarme, hermanos, golpeaban la puerta, papá, ya entraban los hermanos. Y venía el misionero Leonardo, esa época era misionero. Eso venía, hermano, golpeado, papá, que abría yo, ya arriba, compartíamos antes, nos servíamos algo, después ya comenzamos a discutir con él. Pasó unos 3 meses, ¿no? Después de que recibió mi hijo la salvación, venían los hermanos, otro, uno, y así los hermanos. Pero más que todo, el misionero Leonardo venía continuamente ante mí. No podía aceptar, creo que era más terco que la mula me he vuelto yo cuando venía el Leonardo. Discutía nomás ya, hermano, como fuera un sabio grande, así, delante de él, ¿no? Como dice la palabra de Dios, oración de injusto, Dios está atento, pero una oración de un pecador, Dios se esconde, ¿no? Entonces, yo pensé que mi oración estaba conectándose con Dios, ¿no? Yo era un pecador, por eso estaba gemiendo en el desierto. Pecador, no, nunca me va a escuchar Dios, ¿no? Entonces, última visita que me ha hecho el Leonardo, ha entrado, nos hemos servido, ya no quería discutir, sí que han orado ellos, ¿no? Mi corazón ha bajado, ya. Directamente terminando lo que hemos compartido, dije, misionero Leonardo, prepárese para un seminario bíblico, vamos a realizar. Yo tenía un poquito más grandecito que esto, unos 3 metros más atrás la iglesia, ¿no? Así es, tamañito, ¿no? Todo equipo había acá, todo completo, no faltaba nada. Entonces solamente Leonardo dice, sale, vale Martín, han preparado 2 por 2, 4 noches de seminario hemos realizado, ¿no? 4 noches de seminario, primera noche, segunda noche, tercera noche, cuarta noche. Y yo ya había preparado 80 preguntas en mi cuadernillo, ¿no? Esto, preguntar en seminario bíblico, ¿no? 80. ¿No? Y cada noche preguntaba 2 preguntas, ¿no? El misionero Leonardo le preguntaba así, ya, entonces léala Romanos 3:23, o si no es Romanos 3:24. Otra pregunta, Mateo tanto lee. La palabra de Dios, hermano, un sopapo me daba, hermano, calladito, hermano. Él no me respondía, solamente me daba cita bíblica, léala en este momento, así. Me dejaba opa, hermano, ¿no? Durante 4 noches, hermano, solamente había hecho preguntas, 8 preguntas. Los 8 preguntas había fracasado, hermano, ninguno gané, ¿no? Fracasado. Pero yo estaba atento, hermano, apuntándome todo lo que estaba, hermano. Leonardo, ya, todo, mi corazón estaba abierto, ¿no? Realmente, hermanos, yo le agradezco a Dios.
tercera noche he sido liberado, hermanos, mi enfermedad. 8 años de sufrimiento, pero en tercera noche hubiera salido como un tortuga, hermano, le dejando su caparazón, fucha libre así. Al momento era la sanidad de Dios, hermano. No era poco en poco, tal vez esta noche, mañana estoy sano. No, al momento, hermano, ha sido. Que Dios me estaba demostrándome que yo soy Dios verdadero. Yo te sanaré para que usted cree en mí. Por eso estoy acá, hermanos. Yo le agradezco a Dios, hermano. Igual que el general Naumán estaba, hermano, enfermo, leproso y con pecado realmente que Dios nunca me va a escuchar, ¿no? Pero Dios me regaló esa sanidad y lo más precioso, me regaló la salvación tan precioso, valioso, que hoy estoy acá presente, hermanos. Por eso, hermano, le agradezco a Dios. Y muchas veces no puedo aceptar a los pastores también. Algunas veces, pucha, no puedo, hermano. Soy esterco, hermano. Más terco que una mula, y a veces me pongo, hermano. Mi esposa me conoce, hermano, ¿no? Pero muchas veces también, pucha, saco lágrimas, ¿no? Comienzo a meditar, hermano. Realmente los pastores que han venido de tan lejos han venido, trayendo tan valioso la palabra verdadera, hermanos, han llegado. Aquí han llegado, hermano, han sufrido. Nosotros no sabíamos corriente de la iglesia, hermano, ignorante. ¿Cómo hubieran tenido cargado la plata? Ellos felices deben estar. Así habíamos pensado en nuestra mente, hermano, ¿no? Los misioneros de los estadounidenses, hermano, llegan acá, cargados dólares. Un amigo, tengo un pastor de una misión americana, y un día charlamos, hermano. Él dice, ¿no? Yo le hablo de la misión, ¿no? Cómo es el seminario, cómo llevan, es un tipo cuartel. A las 5 de la mañana ya están levantándose, y luego ordenan, tipo cuartel, ¿no? Así. Pero de ellos, hermano, realmente no es así. Por eso me dijo, ¿no? Hermano, nuestros misioneros quisiéramos traer de usted. No creo que aguanten, hermano, ni un día, le dije, ¿no? Así, broma, hemos hablado, ¿no? Con los pastores de otras iglesias, hermano. Pero, hermanos, realmente muchas veces, hermanos, nosotros realmente no queremos aceptar la palabra, el evangelio, porque ellos han traído de tan lejos han venido. Yo creo que no puedo dejar mi familia, yo, hermano, yendo allá, pero ellos realmente han traído este evangelio, aunque sufriendo, aunque comer sin comer, aunque sin pasaje, llegó el evangelio acá, todo Sudamérica, Centroamérica, hermanos. Yo le agradezco a Dios, por eso somos, hermanos, desde que somos más de 1000 tantos aquí en La Paz, no salvos, pero no están llegando. Pero van a llegar un día, y estoy viendo el otro domingo, lo que no venían años, pero está acá. Ha llegado, hermanos, su familia. Van a retornar, hermanos. No hay otro donde, hermanos, ¿no? Solamente nosotros podemos orar por ellos, para que un día será este lugar realmente, va a ser un lugar clave para la misión, hermanos. Amén. Dios que les bendiga, hermanos, esta noche. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano Martín. Ya, vamos a pasar este tiempo, ¿no? Vamos a ver 3 videos. El resumen del Encuentro Mundial de Corea 2026, la construcción y refacción de la Iglesia de La Paz, y el video de la proyección de la construcción con planos en 3D. Adelante con los videos, por favor. 우리가 마주한 눈부신 시작
connect. 짙은 어둠 속 나를 가둔 생각들 내 마음 내려놓고 너와 연결된 순간 절망을 넘어 마주한 빛나는 세계 비로소 시작되는 우리들의 이야기. Challenge! 한계를 넘어 저 높이 날아올라.
Sí, hermanos, es la obra de nuestro Señor, la cual nos va a permitir en un tiempo muy próximo. Vamos a dar paso esta noche a la parte más principal, donde vamos a recibir la palabra mediante el pastor. Gracias. Sí, sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. ¿Vieron bien ese video? ¿Cómo están? ¿Cómo ve, hermanos? Bonito, ¿no? Sí, pero no satisface, ¿no? Por ese video. Eso es provisional. Nosotros construyendo, ¿no? Entonces, muchos hermanos me reclaman. Dice, pastor, aquí vamos a poner cerámica, dice, salón. Donde ustedes entraron, ¿no? Cemento pusimos, ¿verdad, no? El piso. Muchos hermanos me reclamaron. Pastor, cerámica mejor, dice, hasta piso flotante así. Entonces, tal vez el hermano desea, ¿no? Más iglesia que se vea, ¿no? Más bonito, lindo, ¿cierto? Pero eso es provisional, todo provisional, hermanos. La dueña, ¿sí? La dueña tenía deuda de impuesto de ese lugar. Por eso, según contrato, tenía que pagar al contado, ¿no? Al contado. Explicando poco, ¿no? Historia. Algunos no saben por siempre, ¿no? Y pregunta. Entonces, al contado todo tenía que pagar, dólares, porque no hay dólares, ¿no? Mucho aquí en Bolivia. Por eso Dios ayudó, se bajó mucho. Entonces nosotros, pero no alcanzaba, pero quería entrar. Sí, pero justo la dueña también tenía deuda de aquí, impuesto de terreno. Ahí nosotros aprovechamos. Usted también tiene deuda, ¿no? Impide a nosotros. ¿Qué le parece? Usted necesita, ¿cierto? Primero pagaremos la mitad. Pensaré, dice. Luego rápido avisó, aceptó. Entonces, primeramente la mitad pagamos. Por eso rápido ingresamos, ¿cierto? Recuerda, ¿no? En el mes de marzo, como según ese video, ¿no? Como guerra. Guerra. Aunque nosotros no pensamos guerra, de repente ya trasladamos, tampoco contratamos, ¿no? Y camión, pero rápido nosotros trasladamos. Todos los hermanos llegaron a la iglesia, luego como fuera su casa, ¿cierto, no? Y todos aquí. Luego empezamos a remodelar, porque necesita dónde va a hacer cultos. Entonces, en el patio quería techar. Luego, donde está haciendo escenario era garaje. Entonces, garaje, ahí ya escenario, ¿no? Sería bien escenario. Poco a poco se nota, ¿no? Sí, el muro alto. Entonces, cuando construye todo, va a ver, eso es escenario, bonito. Pronto va a techar arriba. Luego, donde usted entra ahí, entrada es salón, el salón principal. Luego, ahí, ¿no? Detrás de ustedes, cocina. ¿Sí? Sin comer, ¿cómo va a escuchar la palabra, cierto? Muy importante el lugar, cocina. Luego, más atrás, baño público. Baños para varones, para mujeres, duchas, porque también aquí vive bastante, ¿no? Seminaristas, voluntarios. Por eso tiene, como ¿dónde lava ropas? Lavandería, y ahí va a preparar bonito. Pero no podemos invertir mucho dinero, porque no sabemos, ¿no? Como primero ya pagamos la mitad, la dueña ya pagó deuda de ese terreno, impuesto. Entonces, para levantar ese gravamen en derechos reales, el fin de este mes va a levantar, posiblemente, ahí nosotros completando otra la mitad. Luego transferimos, ¿no? Nombre de la iglesia. Entonces ahí está ese plan. Por eso falta completa la mitad, pero gracias a Dios, ¿no? Los hermanos están orando, ofrenda decidida, decidimos, ¿no? Muchos hermanos están ofrendando y casi ya, ¿sí? Está nosotros pagando, luego ya transferir. Fin de este
mes. ¿Sí? ¿Entendieron, no? Por eso primero eso más importante. ¿Entendieron, no? Sí. Pero después de transferir el nombre de la iglesia, junto va a ser el contrato. ¿Qué contrato? Al lado, otro terreno que está al lado, pegadito, ¿no? Eso va a ser contrato. 1 año y medio después, y va a pagar, va a comprar. ¿Sí? $350,000. También dólares. No sorprende, ¿no? Algunos, ¿cómo va a comprar, pastor? Así piensa tal vez. Sí, pero ya está, casi ya estamos ahorrando. Hasta eso Dios nos ha dado. Sigue está dando. Amén, hermanos. Sí, amén. Sí, sí. Cree, hermano, cree. Creyendo, sí, va a haber, dice, va a haber. ¿Cierto, hermanos? Y por eso ya ahora no podemos invertir. ¿Sí? Y queremos hacer bonito nuestra iglesia. Por eso, tal vez algunos hermanos no saben muy bien esa historia, esa situación. Pastor, ¿y cocina por qué piso es cemento, hace cerámica? Pastor, eso más. Sí, queremos, ¿cierto? Pero mejor primero, ¿no? La mitad completa, luego otro terreno que está al lado, comprar. Luego con el hermano Juan Carlos, arquitecto, ¿no? Estamos hablando diseño general, 2 terrenos. Iglesia más hermoso, ¿cierto? Lo que ve el video eso no es verdad. Es la sombra. Sombra es sombra. Eso es sombra. ¿Sí? Verdadero va a venir pronto. ¿Sí? 2 terrenos juntos. Por eso, aunque por necesidad invertimos nosotros, ¿no? Pero no sabemos eso va a tumbar o rehusar. ¿En qué propósito? No podemos decidir todavía. Estamos en el proceso. Por eso no estamos invirtiendo fuerte ese lugar. ¿Ya entendieron todos? Algunos hermanos reclaman, ¿no? Pastor, ¿por qué así? Usted puede explicar, ¿verdad? ¿No? Porque yo no puedo explicar cada uno de los hermanos. ¿Sí? Tenemos un diseño verdadero, nuestra iglesia. Dios también eso está esperando, ¿no? Sí. Entonces esta noche, primero vamos a leer, ¿cierto? Vamos a leer la Biblia, luego empezamos culto de oración. Esta noche, libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. El versículo 41 voy a leer. El primera de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 41. Ya voy a leer, hermanos, ya desde el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo.
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. El versículo 51, ¿no? El último versículo, ustedes pueden leer, ya todos, ya ustedes, ya 1, 2 y 3. Ya leyeron hasta el versículo 51, ¿no? Hemos leído. Ya, hermano, cuando venga usted a la iglesia, ¿sí? Escucha la palabra, ¿no? Luego en su casa también muchos hermanos me dicen, pastor, aunque yo no vengo, ¿no? Constantemente al culto, a la iglesia, yo leo la Biblia, dice en su casa. Luego yo veo por Facebook, dice a usted, Facebook, YouTube. Varios hermanos en la casa escuchando Facebook, YouTube y la prédica del pastor, ¿no? También en la mañana temprano se levanta en la hora piadosa y escucha, lee la Biblia, ¿no? Escucha. También viene por los cultos, reuniones, escuchando la palabra. Pero hermano, más importante, ¿qué cosa más importante? Leyendo la Biblia luego o escuchando la palabra, de ahí va a encontrar, debe encontrar el corazón de Dios, hablando la voluntad de Dios. Ya Dios ese corazón tiene, ¿verdad? No solamente encontrar, saber, ya Dios este corazón tiene. Dios eso desea, luego debe ver, comparar. Entonces yo, así debe escuchar la palabra, leer la Biblia. Ya, ¿puede entender esa parte, hermanos? Pues escuchando la palabra, leyendo la Biblia, debe buscar encontrar. ¿Qué debe encontrar? El corazón de Dios. A Dios, ¿qué quiere hablar? ¿Qué desea? Después de ver esto, luego, entonces yo, ¿quién? Yo, mi corazón, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿No? ¿Yo qué quiero? Debe ver, ¿sí? Ahí cuando dos cosas ustedes o buscando, meditando, va a ver. ¿Qué va a ver? Jamás es igual. El corazón de Dios, luego mi corazón, mi deseo, no es igual. Jamás. Esa parte puede entender, hermanos. Por eso cuando leyendo la Biblia, esa parte tiene que ver, sí o sí. Esta mañana yo también leyendo la Biblia, justo tocando, ¿no? Leer la Biblia, el libro de Salmos. Libro de Salmos leyendo, aquí justo, ya vamos a ver, aquí dejando ese versículo, ¿no? Que nosotros hemos leído. Ya ustedes, el libro de Salmos tal vez tiene, ahí vamos a ver. Libro de Salmos, capítulo 107. El versículo 23. Ya, libro de Salmos, capítulo 107, el versículo 23, mirando. Ya, voy a leer, hermanos. ¿Sí? ¿Usted también se ve aquí en la pantalla? ¿Puede ver? Ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ya aquí leyendo, los que descienden al mar en naves. Y los que descienden, dice, ¿qué descienden al mar? Naves, barcos.
en el mar. Usted sabe mar, aquí no hay Bolivia, no hay mar. Por eso no sabe, ¿no? Mar amplio, enorme, grande, de vez en cuando mirando ahí en el mar, da miedo, que no se ve abajo, ¿cierto? Oscuro. Luego el mar, olas, ¿cierto? Olas, tempestades, olas, ¿cierto? Entonces, en ese lugar, el mar, que no es igual, ¿sí? No sabemos qué va a suceder, ¿verdad? ¿No? ¿Qué va a suceder? Pero hay que descienden. En la Biblia, ¿qué descienden? Naves. ¿Por qué hay barcos? Es económico, barato, es un barco. Pero ahí ya descienden, dice. Entonces ahí no sabe ese olas va a comer, van a deshacer, no sabe. Debajo, abajo es también, ¿no? Abismo, no sabe qué cosa va a suceder. Pero ahí que desciende. Nave, barcos. Luego después, ¿qué dice? Aquí, hacen negocios, negocio hace. ¿Usted en dónde hace negocio? ¿En dónde hace? En La Paz hace, ¿no? En el Alto, ¿cierto? Aquí, sí, Rodríguez, ¿cierto? Aquí hace negocio, kiosco. Pero aquí negocio hace, dice, leyendo la Biblia, hacen negocio ¿en dónde? En muchas aguas. Sí. Yo también en mi pueblo había el río. Cuando llueve bastante, agua grande lleva a todos. Pero ahí hacen negocios, peligroso, ¿verdad? ¿No? Tal vez puede perder. ¿Quién quiere descender en sus barcos en ese lugar, en el mar? No sabemos, ese ola, ¿no? Va a destruir o va a llevar, va a perder. En las aguas también, ¿verdad? ¿No? Agua llevando o va a perder. Pero ahí hace negocio. Sí. ¿Usted quiere hacer? Y por eso no ve. Por eso en su vida no ve. ¿Quién no ve? Ya abajo, ¿sí? Ya versículo 24. Ya 24 ustedes pueden leer, hermanos. Ya fuertemente usted puede leer 1, 2 y 3. Ahí ve, dice ahí. ¿Qué ve? Obras. Pero muchos ahí cuida, protege a sí mismo, protege. No quiere perder, no quiere fracasar, no quiere recibir vergüenza. Por eso muchos quieren predicar el Evangelio, pero ¿qué pensará a mí? ¿Qué dirá a mí? No quiere predicar el Evangelio. Luego no quiere invertir. Yo invierto, va a ganar, no va a ganar. ¿Sí? Por el Evangelio. Iglesia, yo he hecho ofrendo, sirvo, he hecho mi vida. ¿Y qué va a suceder? En el mar desciende mar, barco grande. No es pequeño. ¿Sí? Es carísimo eso. Pero ahí desciende, dice. Luego, en poca agua negocia. Agua grandes. Peligroso eso. Agua lleva, todo va a perder. Pero ahí negocia. ¿Sí? Ahí va a ver, dice, que va a ver. Las obras de Dios va a ver. Amén, hermanos. Ya ustedes escuchando la palabra de Dios, en el mar quería descender barco o no quería descender barco. O en mucha agua quiere negociar o no quiere negociar. No. Por eso amas igual. Nosotros cuando leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, a Dios, ¿sí? Quiere descender las naves en el mar, en muchas aguas, quiere negociar. Pero nuestro corazón no queremos, ¿sí? Mismo corazón es diferente. Diferente, no es igual, siempre leyendo la Biblia. Luego nosotros conociendo el corazón de Dios verdadero, luego nuestros pensamientos, corazones, jamás igual, siempre diferente. Cuando ve, ¿cuál es verdad entonces? Ya, si en el mar, en mucha agua, echaré mi vida, mi tiempo, negociar,
A eso verdadero, cuidar, no negociar en mucha agua mejor, en poca agua más seguridad, hay mejor. En el mar, a no descender, mi barco es carísimo. En mi corazón, hermanos. ¿Qué le parece? Entonces, corazón de Dios, nuestro corazón, ¿iguales o diferente? Diferente, hermanos. ¿Usted esta noche quería venir a la iglesia? Pero Dios, ¿qué desea? ¿Para qué? ¿Para qué quiere que venga ustedes al culto, Dios? Y para ustedes, hermanos. Pero muy raro, nosotros no queremos descansar. Para mí, es muy raro. De una vez igual, leyendo la Biblia, hermano. Otra parte también podemos ver. Sí, mismo libro, Salmos, hermanos. Estoy buscando, sí, un momento. Ya, aquí vamos a ver libro de Salmos, capítulo 103. Está cerca, ¿no? Ya, 103, capítulo 103, el versículo 20. ¿Ya 20 encontraron? Ya los hermanos, ustedes pueden leer ya 1, 2 y 3. Sí, sí. Ya, aquí vamos a ver, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Entonces aquí la palabra tiene poder, ¿cierto? Entonces la palabra hace, ¿qué hace? Aquí leyendo, que ejecutáis sus palabras. Entonces, cuando Dios habla su palabra, ejecuta, cumple, ¿verdad, no? Entonces, nosotros deseamos, ¿no? Sí, ver también en nuestra vida que cumpla lo que deseamos, ¿cierto? Pero muchas veces escuchando la palabra nosotros cree, la palabra sí o sí va a ejecutar, va a ver en nuestra vida. Pero cuando al escuchar la palabra, al aceptar, ¿qué dicen nosotros mismos? ¿Qué dice? Usted muchas veces en la iglesia viene, escucha la palabra, ¿cierto? Despoja su deseo, su pensamiento. Pero usted despoja, no despoja. Por eso ya hablamos, no es igual, siempre ya diferentes. Cuando palabra dice, ya el corazón de Dios habla a través de la Biblia. Pero cuando nosotros vemos nuestro corazón también, no es igual. Sí, ya otra parte también vamos a ver. Ya aquí igual también, 140 capítulo, el versículo 24. ¿Ya encontraron? ¿Ya sale? Ya 104 capítulo, el versículo 24. Sí. Capítulo 104, el versículo 24. ¿Ya encontraron? ¿Ya encontraron, hermanos? Sí, esta noche buscando, ¿no? Varios versículos, casi toda parte del libro de Salmos, ¿sí? ¿Ya 24 encontraron? Ya, hermano, pueden leer ya 1, 2 y 3.
Amén, hermanos. Aquí también, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Sí, por la sabiduría de Dios hizo todo, todo, ¿cierto? Todos. Por eso aquí ya nosotros llegamos a la iglesia, recibe la sabiduría de Dios, todo ya puede hacer. Pero cuando escuchamos nosotros la guía de Dios, la iglesia también choca. ¿Por qué choca? Que mi corazón diferente, diferente, que a Dios guiando a través de su palabra, su sabiduría para nosotros. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Pastor, iglesia no quiere a mí, así piensa. Porque ve exhortaciones. Exhortaciones ve. Luego no da lo que quiero, no me da iglesia. También pastor acá. Al revés da. Por eso muchos hermanos considera, ¿qué considera? Iglesia, luego pastor, no quiere a mí, así piensa. Aquí igual, hermanos. A través de la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, hecho todo. Por eso una persona que viene a la iglesia encuentra el corazón de Dios a través de la prédica que da, palabra, iglesia, pastores. Luego recibe, ¿sí? Recibiendo en su vida va a ver. ¿Sí? Así está escrito, ¿no, hermanos? Ya, sigue leyendo diferentes versículos. ¿Usted qué debe hacer? Ya, eso es la palabra, el corazón de Dios. Luego, después, ¿qué tiene que ver? Mi corazón. ¿Es igual o diferente? Eso chequea ahora. ¿Cuántos versículos tiene mismo corazón? Sí, ya, otro versículo vamos a buscar. Ya, 105 capítulo 105, el versículo 16. Ya desde 14 voy a leer, yo 14 leo, ustedes 16 leen, ¿no? Yo leo 15, ustedes 16. ¿Está bien, no? Sí, ya. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ya, ¿a quién está hablando? ¿A quién está hablando aquí? A nosotros, ¿no? Sí, siervo de Dios, ungido, ¿cierto? Siervo de Dios. O también salvos, que recibimos la salvación. Pero aquí más se especifica, ¿sí? José. Dios ha dado sueño. ¿A quién ha dado sueño? José, para que sea el gobernador en Egipto. ¿Ya entendieron, hermanos? ¿O está cansado? O tal vez aquí muy caliente, tal vez, ¿no? Falta oxígeno. O puede abrir tal vez la puerta atrás. Entonces aquí leyendo, Dios, ¿sí? Quiere proteger. No toques mis siervos ungidos, ¿cierto? Dios ama y protege para que cumpla su sueño, su plan, su palabra a través de su siervo. Cierto, hermano, de esa parte, ¿no? Ya, ahora usted toca, ¿no? El versículo 16, puede leer usted 1, 2 y 3. Ya, pero después que dice, ¿qué trae Dios? Hambre trae, hambre, ¿sí? Trajo hambre sobre la tierra, ¿para qué? Y quebrantó todo sustento de pan, para cortar alimentaciones. Entonces, cuando ve esas situaciones, ustedes, ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué va a decir? Dice que no toquéis, ¿no? Siervo de Dios. Pero eso permite, ya tal vez, pero ya el versículo 17 vamos a ver. 17, ustedes pueden leer, hermanos, ya 1, 2 y 3. Sí, ahí
y 17 leyendo, envió un varón delante de ellos. ¿A quién está hablando? José, a José, que fue vendido por siervo, como esclavo, sí, vendió como esclavo. Llegó a Egipto, ¿verdad? ¿No? Pero la Biblia, Dios que dice, envió, sí, envió, dice envió. ¿En qué manera envió? ¿En qué manera envió? Como esclavo envió, por esclavo envió. Entonces, ¿usted y puede aceptar eso? Dios envíeme como un príncipe mejor, ¿cierto? Una autoridad, no esclavo, ¿cierto? Siempre ya diferente, siempre diferente. Cuando envía aquí los ministros, hay ministros, hasta mi persona incluido. Cuando rota, ¿cierto? Cuando rota, ay, ¿por qué Dios aquí me envía? Dice, ¿cierto? Yo también muchas veces, ¿sí? Muchas veces. Luego también igual, cuando Dios yo envía, presenta a algunas personas, entre muchas personas, buena persona, ¿por qué me envía acá esa persona también? Usted nunca sucede eso, ¿verdad? ¿No? Todo encuentra. Aquí también enviando José, ¿en qué manera envía? Esclavo envía, esclavo, por esclavo. No sé, José, él gustará o no gustará, hermano. Ustedes también igual en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Ya el versículo, pero vamos a ver el versículo 19, ya. 19, ¿usted puede leer, hermanos? Ya, 1, 2 y 3. Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, para que entienda más bien, ya 18 voy a leer. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Que no es fácil, ¿verdad? No, esas situaciones. Pero Dios envió como su siervo, ¿verdad? No siervos. Que sea, sí, sea como siervo de Dios. Cumpla su sueño. La palabra de Dios a través de José. Pero versículo como 19, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Hasta que cumpla, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso cuando Dios habla, ¿sí? Da su palabra, sí o sí va a cumplir, ¿verdad? ¿No? Cumplir. Entonces, nosotros, en ese momento cuando escuchando, recibiendo la palabra de Dios, no ve tal vez todavía en mi ojo, ¿cierto? Todavía no ve, ¿sí? Entonces, cuando no ve, nosotros también igual, así igual que José, ¿verdad? ¿No? Piensa, ¿sí? Como esclavos. Luego, aquí como 18 leyendo, afligiendo sus pies con grillos atados, incómodos. Me parece que me quiere hundir, me quiere avergonzar. Así se siente muchas veces. ¿Hasta cuándo? Cuando cumple, ve la palabra de Dios, ya cumplió, ¿verdad? ¿No? Recién, ¿verdad? ¿No? Se da cuenta, tanto tiempo soy incrédulo. ¿Por qué he sufrido? Porque ese tiempo, ¿no? Que estaba en la cárcel, afligieron, sufrieron sus pies con grillos, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sufrieron? Dice la Biblia. Ya, aquí vamos a ver. Hay mucho, pero cada versículo leyendo, ¿no? Creo que usted no va a retornar más, ¿sí? a la casa. Sí, mucho versículo leyendo, ¿sí? Y
Otro versículo también buscar, hermanos. 106 también, el versículo, capítulo 106, el versículo 14. Ya, capítulo 106, el versículo 14. 14 voy a leer. Ya, ese Salmos está explicando, ¿no? Ese capítulo desde Egipto no salió, ¿verdad? ¿No? Como José entró a Egipto, luego desde Egipto él siendo gobernador, luego de ahí también saliendo a través de Moisés, luego Aarón y sacando de Egipto y lleva a la tierra de Canaán, ¿no? Eso explica, ¿no? Sí. Entonces capítulo 16, el versículo 14 primero voy a leer. Ya, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Entonces, como sacando de Egipto, llevando a la tierra de Canaán, pero pasando en el desierto, ¿cierto? Sí. Verso 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. El versículo 15 ustedes pueden leer, ya 1, 2 y 3. Aunque ellos desea su deseo, ¿no? ¿Verdad, no? Dios dio, ¿cierto? Dios dio, pero sus corazones, ¿cómo está? Permitió lo que desea. Los pueblos de Israel querían comida, riquezas, y todo. Pero versículo 16, 15, ¿no? Y él es Dios, ¿no? Le dio, dice, lo que desean. Pidieron, dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos, que según su deseo, aunque logra, pero no hay, ¿sí? No hay felicidad, no hay paz, porque si ellos tienen su deseo, ¿verdad? No es corazón de Dios. Ya otra parte también vamos a ver. Eso nomás leyendo luego, ya terminamos de buscar. 107, el versículo, capítulo 107, el versículo 35, ¿sí? De este versículo 35 voy a leer. ¿Encontraron, hermanos? Ya vuelve el desierto en estanque de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante frutos. El versículo 38 hasta el versículo 37 leyendo, Dios bendice, ¿cierto? ¿No? Ahora, ¿verdad? ¿No? Bendice. Ya 38. Ustedes pueden leer, hermanos, ya 1, 2 y 3. Sí, pero versículo 38 leyendo, aunque Dios bendice, ¿qué dice? Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado, ¿sí? Aún Dios bendice, ve en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué ve? ¿Qué ve, hermanos? Que Dios está bendiciendo, ¿no? Ayudándonos. Aún ve las bendiciones de Dios, ayuda de Dios. El versículo 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía,
de males y congojos. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Versículo 41, ¿no? Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Véanlo los rectos y alegrense, y todos los malos cierren su boca. Ya, el último versículo, eso no quiero que lea también ustedes ya. El versículo 43, ustedes pueden leer 1, 2 y 3. Por eso, ¿qué dice? Cuando nosotros, ¿no? Todo funciona bien, bonito, lindo, Dios bendice, me ayuda. ¿Cómo se siente, hermanos? Todo feliz, contento. Eso quiere, ¿cierto, no? Pero aún Dios bendice, ¿sí, verdad? Pero sabios no solo eso nomás ve, todo está bien, bonito, lindo, funcionando, no. Si ellos considera, ¿cierto? Y aquí 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Qué estas cosas? Como hemos leído, ¿cierto? Sí, si Dios bendice, también Dios puede quitar, también puede humillar, bajar a Dios. Depende de Dios, hermanos. Entonces, cuando todo funciona, todo está bien, nuestro corazón se aleja. ¿De quién? De la iglesia de Dios. Yo he visto, cuando nuestra vida tiene muchas situaciones, dificultades, mensajea mucho a mí, escribe, pero cuando ya mejora su vida, nada que ver, ya, nada que ver. Sí, casi no ve la iglesia. Entonces, yo también, ahora yo entiendo, no puedo ver. No se ve, hermano, creo que está funcionando bien su vida. Ya, qué bien. Algo que no necesita, ¿cierto? Pero no todo esto, hermanos. Cuando bendice más bendice, necesita. ¿Qué necesita, hermanos? Más acercarse de Dios, hermanos. ¿Sí? Casa funciona bien, mis hijos funcionan bien, todo, Dios está bendeciendo. Sin Dios nada eso. Sin Dios otra vez va a fracasar, otra vez ser vergüenza, otra vez. Luego acercaré, yo necesito, sabio. Por eso aquí 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová, hermanos. Entonces, muchos hermanos tal vez, ¿sí?, leyendo versículos que esta noche, ¿no?, uno a uno. Si hay más tiempo, ¿no?, podemos buscar toda la parte de la Biblia. Así es, leyendo la palabra de Dios. Luego ve nuestro corazón. ¿Es igual o diferente, hermano, esta noche ustedes escuchando? ¿O igual? ¿Cuántas veces es diferente? Es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. Sí, aún todavía, ¿cierto? Sí, estoy en la iglesia. Yo sigo escuchando la palabra. ¿Cómo hablamos? Madrugada yo participo hora piadosa. Yo leo la Biblia en mi casa. Yo sigo Facebook, YouTube, predicas, pastores, todo. Eso es bueno. Pero más importante, escuchando, leyendo la palabra de Dios, ahí debe encontrar el corazón de Dios. Luego, después de entender, conocer el corazón de Dios, debe ver mi corazón, ¿verdad? ¿No? Entonces, mi corazón, ¿cómo está? ¿Diferentes o igual?
Cuando es diferente, debe arrepentirse, hermanos. Diferente. Sigue viviendo con mi propio corazón, mi propio deseo, manera. Y va a fracasar. Dios no va a bendecir. Yo regresaré a Dios. Regresaré a la palabra de Dios. Entonces Dios sí o sí va a bendecir este hermano. Sí. Amén, hermanos. Ya vamos a volver. Esta noche nosotros escuchamos, ¿no? De Goliat y David. Primera de Samuel, capítulo 17. Entonces acá y los filisteos llegaron a Israel. ¿Sí? Luego convocó, ¿sí? Entre ustedes también uno ya adelanta, pelea conmigo. Entonces nosotros sí y serviremos a ustedes. Ustedes ganan a mí. Pero yo gano, todo Israel tiene que servir a nosotros. Luego y apareció un gigante, se llama Goliat, ¿cierto? Grandes, un guerreros. Y al ver ese guerrero, todo tenía miedos, huyeron, dice. Pero aquí esta noche leyendo, ¿no? David ya cuando miró a Goliat, aquí vamos a ver. El versículo 41, ¿no? Hemos leído, ¿no? Esta noche, ya versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces Goliat mirando a David, muchachos, no es un hombre mayor, muchachos, no saben pelear, ¿verdad? ¿No? También cómo se ve, rubio, hermoso. ¿Sí? Entonces el versículo 43, y dijo el filisteo a David, soy yo pero para que vengas a mí con palos. Maldijo a David por sus dioses. Luego habla, ¿cierto? Dijo luego el filisteo, sigue hablando a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínense, todo pueblo de Israel escaparon. Pero David, un joven muchacho rubio, hermoso, entonces él quiere ya pelear contra Goliat, ¿verdad? ¿No? Y además ese Goliat mirando ese David, ese muchacho, menosprecia. Luego, ¿qué dice? Hoy yo mataré, cortaré. Luego tu carne yo daré, dice aquí. A los animales, bestias, ¿cierto? A los pájaros, aves del cielo. Cuando ustedes encuentra, ¿sí? Alguna persona malos, luego dice, amenaza a ustedes. ¿Cómo amenaza? Como Goliat. Hoy día tu carne será carne de perro, comida de perro va a ser. ¿Qué quiere decir? Amenaza, ¿no? Si va a temblar, ¿cierto? O no va a temblar. Solamente en la calle borracho no va encontrando, da miedo, ¿cierto? Quiere escapar. Pero ahí ya amenaza, ¿quién no va a tener miedo, ¿cierto? Pero ahí Goliat aún amenaza a David. Pero David, ya vamos a ver qué responde. Ya David, el versículo 45. Ya ustedes pueden leer, aunque poco largo, hermanos. Ya, 45, 1, 2 y 3. Sí, David mirando, ¿no? A Goliat, ¿sí? Aún amenaza el guerrero, muy peligroso. Sí, como dice una palabra muy cruel, ¿verdad? No, tu carne va a ser comida de aves del cielo. Luego las bestias.
Entonces, eso escuchando va a cortar, ¿verdad? ¿No? Mi cuerpo, mi carne. Entonces, escuchando da mucho miedo, pero David, ¿qué dice? Aquí, aunque tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová. Amén, hermanos. Sí, hermano, también nosotros, eso necesita. Aún aquí se ve, ¿qué se ve? Goliat, malo se ve. No sé ustedes para Goliat, para ustedes Goliat, ¿quién será Goliat? ¿Qué será Goliat? Tal vez economía. Ese tiempo, ¿verdad? No hay dólares. También economía, ¿verdad? ¿No? Entonces me amenaza economía, ¿verdad? ¿No? Como Goliat. O también cada uno de ustedes, ¿quién es Goliat? Parece su esposa es Goliat, o su esposa, o los hijos, también quién más, o también la salud, o negocio, o situación de Bolivia ahora. Cada uno ya tiene ese Goliat, hermanos. ¿Amenaza o no amenaza? Tu carne será, dice hoy día. ¿Qué será? Yo daré tu carne, los aves, tú vas a morir. Tú vas a ser tu carne, todo va a ser pedacitos. Pero ahí, aún en esa situación, David, ¿qué dice? Aún tú me amenazas, ¿no? Tu espada, lanza, jabalina. Pero yo vengo a ti, nombre de Jehová. Amén, hermanos. Jehová está conmigo, más grande. Luego, ya 46 también. Ya ustedes pueden leer, ya 1, 2, 3. Amén, hermanos. ¿Qué amén, hermano? ¿Qué amén? ¿Amenaza o no amenaza? ¿Qué hace? ¿Quién así hace, hermanos? En la iglesia. Triste, pobre. Tú vas a fracasar. Ningún hermano recibe la salvación. Pocos, no hay nada. Miserable. ¿Quién te ayuda? Sí, verdad, soy miserable. Sí, difícil, va a fracasar. Vamos a ver. Cuando Goliat apareció, amenazó al pueblo de Israel. Hasta rey Saúl amenazó. Cuando vio ese de Goliat, él así amenaza a Israel. Aquí el versículo vamos a ver, ¿no? Capítulo 17, el versículo 20, 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces él saliendo, misma palabra, amenaza. Tú todo va a morir, ¿verdad? No, yo mataré, tus carnes daré, yo daré las aves del cielo. Amenaza. Pero David, sí, escuchó, ¿verdad? No. El versículo 24, ya ustedes pueden leer ya. ¿Encontraron? 1, 2 y 3. Ya escuchando, mirando Goliat, todo pueblo de Israel, ¿qué hicieron? ¿Cómo huyeron? Con miedo, no huyeron, con miedo. Pero esa noche, sí, aún tal vez nosotros también, igual que el pueblo de Israel, cuando problemas, situaciones, amenaza, muestra, ¿verdad? ¿No? Su enorme cuerpo Goliat.
su arma, espada, lanza, jabalina, además su palabra muy fuerte. Tu carne va a romper, luego pedacito, pedacito va a dar, dice. Cuando vio eso, escuchó también pueblo de Israel, todos varones, ¿qué hicieron? Con miedo, todos ya huyeron. Pero esta noche, hermanos, no todos huyeron, ¿verdad? No todos huyeron. David, y mirando a Goliat, Goliat, misma palabra habla, tu carne será comida de ave del cielo, luego de las bestias, cortaré tu cabeza, tú morirás, ¿cierto? Y David también miró y escuchó, pero David respondió, ¿qué respondió? ¿Qué respondió? Olvidó, ¿no? Leyendo. Sí, yo vengo a ti, nombre de Jehová. Dios yo creo. Dios sí o sí va a ayudar a mí. Amén, hermanos. Dios sí o sí me va a ayudar. Dios quiere que yo pelee enfrente. Ahí va a ver la obra de Dios. David, corazón de Dios, ¿no? Uniendo, enfrentó, ¿verdad? ¿No? Cuando Goliat, ¿qué habló? Tu carne será comida de aves, ¿cierto? Entonces todo pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Qué miedo, ¿verdad? Yo no quiero ser carne de ave, ¿cierto? Escaparon con miedo. Pero David, ¿qué dice? Igualitos, igualito. Hey, mi carne será carne, comida de aves. Hey, tu carne primero va a ser carne de comida de aves. ¿Sí? Cuidado tu cuello, yo cortaré tu cabeza. Que usted mirando, mirando. Sí, debe hablar desde ahora. ¿Qué debe hablar? Cuando amenaza a usted. ¿Qué cosa amenaza a usted? A Goliat. Y tú no puedes trabajar, no hay trabajo aquí. Algún hermano me dijo, pastor, iré a Chile, dice. ¿Por qué? Aquí no hay trabajo. No puedo ganar. Hermano, no vaya a Chile. Vaya a Chile, va a destruir tu vida. ¿Con quién va a ir? Solito iré. ¿Por qué solo va a ir? Tu esposa quiere quedarse aquí. No vaya, no vaya. Un hermano me dijo, pastor, tengo mucha deuda. No hay trabajo. Hay difícil, hermanos. Oraremos a Dios. Sí, yo oro a Dios. Pues yo quiero ir a la mina, dice, a la mina. A la mina quiere ir. No vaya a la mina, hermanos. Tal vez puede ganar poco dinero, pero no vaya. Otra parte va a perder todo. Y mejor, hermano, como David hablar. David, ¿cómo está hablando? La situación amenaza a ustedes, ¿cierto? Como Goliat, ¿verdad? ¿No? Tú vas a morir hoy día. Tu carne será comida. ¿De quién? De aves, de bestias. Pero alguien mira eso. Mirando eso, luego con miedo huye. Pero David esta noche, corazón de Dios que es. ¿Por qué Dios me envía ese Goliat? ¿Por qué envía? Y cortando, ¿verdad? ¿No? Todo pueblo de Israel va a ver. ¿Qué va a ver? David, un héroe. Amén, hermanos. David salvó nuestro país, ¿no? Sí, el corazón de Dios poner. David, rey en Israel. Amén, hermanos. Y por eso envía. ¿Quién envía? Goliat. Pero qué raro, miserable. Los varones de Israel, cuando vio a Goliat, ¿qué pensaba? Mi cabeza no va a estar en su lugar.
Luego va a ser comida de aves, bestias, orinando, corina, escapa Dios rápido. Qué pena miserable, hermanos. Dios envió Goliat ante varones de Israel, que sea cabeza, rey en Israel. Quería dar riquezas, quería dar todo para ellos, ¿cierto? Pero ¿quién puede poseer eso? ¿Quién puede poseer eso? Jehová, corazón de Jehová. ¿Sí? Quiere que yo pelee, confiando en Dios. Jehová va a ayudar. Jehová está conmigo, ¿cierto, hermanos? Sí, tiene el mismo corazón. Pero lamentablemente todo pueblo de Israel, ellos se unieron con su propio corazón, con su pensamiento. Aquí muchos hermanos. Hermano Martín decía, 1000 hermanos. No, casi 2000 aquí. 2000 salvos, bastante. Casi 30 años de tiempo aquí. 1988 años ingresó ese el Evangelio aquí en La Paz, primero en Bolivia. Casi 30 años. 30 años siguiendo ese el Evangelio, predicando. Muchos recibieron la salvación. Después de recibir la salvación, Dios desea, quiere bendecir, usar como siervos, hermanos salvos. Pero todos ve situaciones. Goliat ve, todos escapan al mundo que hace, negocia, trabaja, gana, disfruta, pero sus corazones vacío, llena de condenaciones. Hermanos, Dios quiere bendecir, amén. Igual que David, eso cuando Goliat aparece, amenaza, sí o sí va a amenazar, ¿verdad? ¿No? Entonces, siendo David nosotros, confiando en Dios, debe responder. Desde ahora eso practicar, hermanos. ¿Sí? Ya practicamos. El versículo 46, aunque poco largo, ¿no? Ya vamos a leer ya. Así debe responder ya. ¿Sí? Como David. El versículo ya 46, ¿no? Ya 1, 2 y 3. Amén. Ya, practicar desde ahora. Si usted ve, ay, no voy a ir a la iglesia, ese hermano, ¿qué está hablando? ¿Por qué no viene a la iglesia? Dios Jehová, más fuerte, ven, aquí hay Dios. Mi situación difícil es, Dios no va a ayudar. Cuando escucha, ve esa amenaza, ¿qué debe responder? ¿Olvidaron? Tu cabeza voy a cortar, ¿cierto, hermano? ¿Qué está hablando? Hacia iglesia, hacia siervo de Dios. ¿Qué está hablando, hermanos? Dios Jehová está aquí. Nos ha dado el evangelio, la salvación. ¿Y por qué fracasa? ¿Por qué muere nosotros? Goliat va a morir. Tu cabeza va a ser hoy día carne de las aves. Amén, hermanos. Tal vez algunos hermanos se unen con su carne, con sus pensamientos. Quiere huirse, hermanos. Hermanos, cuando ve, ¿sí? Hermanos, unirse con Dios, con la iglesia, con siervo de Dios. Luego, responder así. Cuando responde, como David, no, ya. Luego ya terminamos esta noche leyendo. Ya el versículo 51, ya juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su
lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a sus paladín muerto, huyeron. ¿Ya quién huyen? Enemigo huye, enemigo. ¿Qué cabeza de quién se cortó? ¿David o Goliat? Aparentemente, sí, David. Pero finalmente Dios corta. ¿Cabeza de quién? De Goliat. En la iglesia, muchos hermanos se unen con ese pensamiento, con ese deseo de la carne. Aparentemente ellos tienen razón. Aparentemente ellos van a ganar. Pero no es así, hermanos. Sus cabezas va a ser cortado. Luego David va a ser rey en Israel. Amén, hermanos. Esa noche, desde ahora, ya alguien amenaza, responder sí o sí. No mi cabeza. Tiene que cuidar tu cabeza. ¿Entiende, hermano? Tú eres peligroso ahora. Sí, está bien. Esta noche hasta aquí compartimos, ¿no? Orando terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos la palabra de Dios. Un versículo leyendo, podía encontrar el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Luego, revisando mi propio corazón, en verdad, podía descubrir totalmente diferentes. Dios siempre ama a nosotros. Dios quiere bendecir a nosotros, quiere ayudar. Pero nosotros, uniendo con nuestro deseo, nuestra manera, también nuestros pensamientos, por eso fracasa, huye con miedo, como los pueblos de Israel, los varones. Pero esta noche escuchando David, aunque se ve un muchacho frágil, débil, no sabe pelear, pero en su corazón muy fuerte, mirando a Dios, uniendo corazón de Dios y hablando. Por el nombre de Jehová, yo vengo a ti, tu cabeza cortaré, tu carne dará la comida de las aves. Desde ahora nosotros no uniremos con nuestros pensamientos. Desde ahora, como David, Jehová está con nosotros. Nosotros pelearemos contra enemigos, contra Goliat. Si Goliat sí o sí va a morir, Dios Padre bendice a todos los hermanos que están en ese lugar. Dios va a trabajar grandemente aquí en Bolivia. Luego Dios sí o sí va a mostrar, en Bolivia Dios está vivo. Luego todo lo que se une con Dios, con la palabra de Dios, verá ellos levantados. Ellos son siervos de Dios verdaderos, Dios alzando, luego bendeciendo. Dios Padre, ese lugar es muy importante, la iglesia de Dios. De acá, llevando ese evangelio, predicando, todo Bolivia será salvos. Dios Padre, esta noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí.